Hola, bienvenidas y bienvenidos al sexto de los debates de La Ventanilla Indiscreta, el proyecto de Jove Solides que busca identificar prejuicios sociales y enfrentarlos a través de la acción social y la reflexión. Para identificar estos prejuicios, Jove Solides organiza una serie de experimentos sociales que, como sabéis, generan reflexiones muy interesantes y conclusiones muy interesantes como las que veremos a continuación. Los temas en torno a los que giran estos experimentos sociales son el género, la educación inclusiva o el medio ambiente, como es el caso del tema que nos ocupa hoy. Este proyecto busca vincular a las instituciones e implicar concretamente a los ayuntamientos en los objetivos de desarrollo sostenible. Si os parece, vamos a ver el experimento de esta sexta edición de estos debates y a continuación lo comentamos. Está más limpia. Uy. ¿Es esto? Sí. Te voy a quedar casi. Aquí me han dejado poquica, ¿eh? Esta no me la voy a beber. Pero, ¿esto me lo tengo que beber? Uf, madre mía del Señor. Uf. Esto no hace falta la prueba, ¿verdad? Esta no me la voy a beber, ya te lo digo yo. ¿Esto se puede beber? Uf, ¿tengo que beber de esto? Y me dirás, ¿bebes o no bebes? Mejor no, no. 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 A ver, en una situación extrema de estas que salen en las películas o qué tal, a lo mejor sí, pero en una situación normal, seguramente no. De aquí bebería poco y de aquí mal. Si no tengo otra opción, sí. Porque moriría deshidratada. Si no tuviese otro remedio, sí. Claro, antes que morirme de sed, sí. A ver, si como te digo, si estuviera en una circunstancia excepcional, que llevo mucho tiempo sin beber porque me he perdido por ahí en algún sitio y tuviera que beberla, la bebería. En circunstancias normales, bajo ningún concepto bebería de ese agua. Sí, lo intentaría. Eso hace mucha gente, o por eso se montan en pateras porque la vida no les permite que el agua sea el objetivo. Sí, claro, si no tengo, sí. Seguramente sí. Sí. Es
que de cabeza. Porque la verdad es que no me lo esperaba, para nada, pero me ha gustado mucho el efecto sorpresa. Me ha parecido interesante porque como día a día estamos bebiendo agua como algo muy rutinario que tenemos todos los días, lo vemos tan normal y tan natural que no nos damos cuenta de pues, otro tipo de agua que tienen en otras zonas y no, a lo mejor no llegamos a valorar el agua que tenemos buena aquí. Muy interesante por el mensaje que transmitís, claramente. Sí, lo mucho que estamos desconectadas un poquito de la realidad de otras personas. Sé que hay mucha gente que no tiene acceso a agua potable, sí. Tienes agua potable y tienes los medios para poder escapar de eso, claro, yo también lo haría. Entiendo perfectamente que la inmigración, que haya gente que no tenga nada, intente buscarse bien la vida, ¿no? por consigo mismo y por sus hijos. Lo entiendo. Claro, yo tengo claro que todo el que migra es porque su vida está en riesgo, unos por una cosa y otros por otra. Nadie abandona su país de mala manera por conocer mundo. La gente cuando se va es porque se tiene que ir. Es una pena que lo recibamos de alguna manera, pero la gente se va por esos motivos, sí. Bueno, como habéis visto, el tema de hoy es el acceso al agua y, en concreto, la emergencia climática, un tema del que hemos oído hablar muchas veces, pero del que todavía desconocemos de alguna manera la dimensión. Para hablar sobre este tema y para extraer algunas conclusiones, tenemos con nosotros a 4 personas a las que me gustaría presentaros. En primer lugar, tenemos a Carla Bedoya. Ella es una de las participantes en el experimento. Carla, bienvenida. Hola, Pilar. Hola, bienvenida. Tenemos también con nosotras a Consuelo Alventosa, es otra de las participantes del experimento. Consuelo, bienvenida. Muchísimas gracias por contar con nosotros para este experimento y para esta lección, si llega a algún sitio. Ahora vamos a hablar sobre ello y veremos qué lecciones extraemos de este proyecto y de este experimento. Encantada. Tenemos con nosotras también a José Abad. Él es responsable de Turquisiane ONG. Hola, José. Hola, buenos días. Es Turquisiane, ¿no? Tursirikiane, ONGD, sí. Perfecto, disculpa la pronunciación, pero perfecto. Y tenemos también con nosotras a Mariola Galeana Pérez. Ella es concejala de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Elche. Mariola, bienvenida. Gracias a vosotros por invitarnos y Gracias. poder participar en este seminario. Gracias por estar aquí. Bueno, en principio a mí me gustaría comenzar hablando con las personas que han participado en este experimento, porque supongo que habrá sido muy impactante participar en algo tan aparentemente sencillo, pero que conlleva tantas reflexiones, ¿no? Tiene tantas reflexiones dentro. Me gustaría preguntarle a Carla Bedoya, en primer lugar, ¿cómo te sentiste durante el experimento? ¿Qué sentiste cuando viste estos vasos con agua? Al principio no sabía muy bien el objetivo del experimento y cuando poco a poco fui probando el agua y vi el efecto sorpresa que he dicho antes, me conciencié de lo que de verdad quería transmitir el experimento, que es que muchas personas no consiguen tener agua potable y tienen que hacer un montón de cosas para poder conseguirlo, y la opción más extrema es irse a otro país, de las maneras que lo hacen. ¿Y llegaste a beber de este cuarto vaso? Porque en el vídeo dices, ¿y esto me lo tengo que beber? ¿Llegaste a beber? No. Lo que pasa, claro, yo pensaba que era comestible, pero no, era tierra, entonces, claro, no iba a beber. De alguna manera, cuando el agua no es potable, lleva cosas no comestibles, es decir, que al final era una representación, ¿no? de la situación que tienen las personas que no tienen acceso a agua potable. Sí. Quería preguntarte si tú crees que la ciudadanía somos conscientes de esto de que el agua es un derecho humano básico y que deberíamos tener acceso universal al agua. Muchas veces ya lo damos por hecho, de que es algo normal en nuestro día a día.
no somos tan conscientes de que hay personas que no lo tienen. Pero y es importante concienciar y sensibilizar sobre el tema. Pues te recojo esto de que muchas personas lo damos muy por hecho y ahora vamos a reflexionar a ver si esto sigue siendo así o no. Quería preguntarle también a Consuelo Alventosa, porque es otra de las participantes en el experimento, a ver qué tal fue su experiencia y cómo lo vivió ella. Consuelo, yo creo que debió ser una experiencia bastante chocante. ¿Te dejó pensando en los días siguientes en este tema? Bueno, es un tema que no nos es desconocido a la gente que de alguna manera estamos vinculados a la cooperación y al desarrollo o a la colaboración social. Lo que pasa que sí que es cierto, yo tengo que reconocer que es una reflexión que yo pues hacía muchos años que no había tenido, o sea, porque es verdad que depende de dónde estés haciendo la acción, tienen unas carencias o tienen otras y sus derechos están vulnerados de una manera o de otra. Es decir, el hecho de no tener agua pues es vulnerar un derecho, porque los derechos no te los tiene que dar nadie, son tuyos porque los tienes. Entonces, pues es verdad, como dice ella, no te paras a pensar que no tengan agua, o no tuvieran oxígeno. Sí es verdad que pues a lo mejor lo que yo puedo hacer ahora mismo en esa colaboración o en esa cooperación, como lo hago desde un mundo más globalizado, pues no he pensado muy habitualmente en el agua, es cierto, ¿no? Y en ese momento, pues sí que pensaba en, pues si a nosotros es un drama no poder darle leche a tu hijo, pues ya que no pueda beber ni siquiera agua, ya es el sumum ya de la humillación por excelencia. Y sí que es verdad que me dio un poquito que pensar. Y el hecho de que, bueno, también se lo dejo a los compañeros, si a mí me aprietan un poco, porque yo si me hacen palmas bailo, si a mí me dice un poco me la bebo. Y es decir, porque dices, bueno, pues vamos a ver también un poco la piel de otra gente que no le ha quedado otra opción que beber de aquí. Claro, porque a lo mejor para ti puede ser un reto o una claro, curiosidad, pero sí. Hay alguien que no es curiosidad. Claro, sino para que mí es no hubiera necesidad, exactamente, ¿no? Para mí no hubiera dejado de ser una anécdota de decir, qué atrevida que soy, que me he bebido esto, y para otra gente eso te mueres. Y entonces que no es lo mismo ir para allá que venir para acá. Quiero decir, ahí la vida cambia y pues hombre, creo que todos los que participamos en el proyecto, que tenemos algún corazoncito más grande, más pequeño, con más cardiopatías o menos, pero sí nos dio que pensar que la vida, pues eso, no llegamos a igualarla. Estamos ahí haciendo cosas, pero algo no estamos haciendo bien que no llegamos a igualarla. Consuelo, ¿tú crees que la ciudadanía somos conscientes de las razones por las que pasa esto? ¿De las razones por las que hay personas que no tienen acceso al agua? Yo creo que no. Bueno, dependiendo también dónde lo planteemos. Quiero decir, es verdad que es lo que yo te decía, si lo planteas aquí en un mundo un poco más o menos globalizado, donde las carencias son otras, yo creo que el tema del agua no es algo que nosotros nos hayamos parado a pensar habitualmente. De hecho, te tengo que decir que yo creo que es la primera vez en muchos años, muchísimos de trayectoria, no voy a decir cuántos porque me desmerece mucho decirlos, pero creo que es la primera vez que yo me hago un planteamiento sobre el agua. Lo he hecho sobre 1.500 artículos, sobre 1.500 situaciones, sobre 1.500 humillaciones, pero creo que es la primera vez sobre el agua. Hemos luchado por la igualdad, hemos luchado por el tema del alimento básico, hemos luchado por el tema de la educación, por la sanidad, pero yo del agua no había oído ni nombrarla. Es curioso, honestamente. ¿no? Algo tan extremadamente básico. Y que nos ha hecho falta en todos los objetivos que nos hemos marcado a lo largo de este tiempo, a la hora de intentar la consecución de esos objetivos. Es verdad que no se hubiera hecho ninguno sin agua. Y nunca yo personalmente, a lo mejor es que estoy muy lejos de esa excelencia en mi trabajo, pero no, a lo mejor no, estoy muy lejos de esa excelencia en mi trabajo, pero nunca en la vida me he planteado hasta este momento qué pasa con el agua. En este caso, Consuelo, es impensable preguntarle a la ciudadanía qué puedo hacer yo, qué puedes hacer tú para mejorar la situación del acceso al agua en el mundo, entonces. Sí, además nos tienes que dar 8 meses para pensar. Es decir, porque no sabemos, creo, no lo sé. Bueno, yo me estoy precipitando a la hora de contestar, que estoy hablando así en plural en nombre de mucha gente, que no debería de hacerlo. Pero creo que el planteamiento de cómo llega el agua, por qué no está, qué tal, es como muy largo, muy denso. Y a cualquiera de nosotros, o un ciudadano de a pie, preguntarle sobre ese tema, pues tendríamos que tener así un rodaje, porque no creo que tuviésemos una respuesta así a priori. No lo sé, a lo mejor habrá quien sí, pero creo que no, porque es verdad que es un planteamiento que no nos hemos hecho muy... a menos que haya sido una intervención puntual. De hecho, yo recuerdo una vez que hicimos una intervención para hacer un pozo en Zimbabue, que hubo que comprar, pero es una cosa como muy puntual, ¿no?
y hacía falta un tractor para hacer un pozo, quiero decir, como que había una respuesta rápida. Que en nuestro día a día pasa No. desapercibido este tema y no nos genera ninguna pregunta. En principio creo que no. Pues vamos a hablar, si os parece, con una persona que sabe mucho más sobre este tipo de temas, ¿no? Y que, bueno, que me gustaría presentarla a continuación. Me gustaría que habláramos también con José Abad. Él es miembro de Tursikiane ONG, que es una entidad que actúa en África, un continente que, como sabéis, tiene muchos problemas de acceso al agua. José, me gustaría hablar contigo precisamente sobre la situación de África. ¿Cuál es la situación de África en relación al acceso al agua? Sabemos que es un continente inmenso con muchas diversidades, pero ¿en qué punto está el acceso? Sí, verdaderamente el agua es un bien común, pero desgraciadamente a día de hoy no llega a todo el mundo y hay muchas zonas en el planeta donde escasea y no hay para poder subsistir. Me llama la atención que en estas fechas el ser humano está buscando agua en Marte y sin embargo no está cuidando el agua del planeta Tierra, que es el que tenemos que utilizar y el que tenemos que conseguir que llegue a toda la población mundial de una manera o de una calidad aceptable para su consumo. Tursikiane trabaja en Kenia, Etiopía y Uganda en proyectos de ayuda al desarrollo, principalmente en higiene y salud infantil, educación de los jóvenes y formación de calidad para que se puedan buscar la vida y en apoyo a la mujer para su desarrollo. Esos son los proyectos de ayuda al desarrollo que desarrollamos en esas zonas. Pero sí que es verdad que desde el primer momento empezamos con el tema del agua porque es un bien común, es una necesidad básica, diaria y necesaria. Una persona puede estar 30 días sin comer nada, pero no puede estar 2 días sin beber agua. Y Tursikiane, cuando empezó a trabajar en las zonas rurales del noroeste de Kenia, detectamos esa necesidad y detectamos que la mitad de las enfermedades de los niños eran a consecuencia del agua de mala calidad. Imaginaros un nacimiento de agua donde el agua fluye por sí sola, y los niños, que son niños y niñas, sobre todo las niñas, las encargadas de llevar el agua al hogar, van con sus bidones de plástico, se meten dentro de esa charca, llenan su bidón y se lo llevan a casa. Después llega el siguiente niño, entra dentro de esa charca, llena su bidón y se lo lleva a casa. Claro, las condiciones higiénicas de ese entorno son terribles, son terribles. Primera actuación que hizo Tursikiane, cerrar con un depósito esa zona. El agua por su nivel natural sube y entonces por un caño cae un chorro, con lo cual tú pones el bidón debajo y se llena por sí solo y no se contamina. Bien, ya teníamos una cosa solucionada. La segunda fue poner dispensarios de cloro, donde cuando terminan de llenar su bidón van al dispensario, le dan al botón y tira una dosis para 25 litros, para matar los primeros organismos, las bacterias y lo básico que se puede hacer, indistintamente que después la puedan hervir. Y la tercera actuación que hicimos es detectar dónde podíamos encontrar puntos de agua donde poder perforar y extraerla de una calidad aceptable también. Pues tenemos 14 pozos de agua construidos en la zona rural de Kenia y curiosamente algunos de ellos a conciencia se han hecho en el terreno de los colegios donde la veta de agua nos ha permitido perforar, para que las niñas, que son las encargadas de ir a por el agua y a veces no pueden acudir a la escuela, vayan a la escuela a llenar el agua y entren a clase. Es muy interesante cómo el agua es vehicular en todas las fases de la vida y en prácticamente todas las actividades de la vida, ¿no? Al final puede ser un motivo de exclusión escolar el hecho de tener que ir a conseguir agua. Correcto. Pero más allá de las actividades puntuales para conseguirla o potabilizarla, ¿cuál es la razón por la cual existe esta carencia de agua o esta escasez de agua en general en África? A veces a las cosas importantes y necesarias
no se le da la debida importancia, y entonces, como he dicho al principio, es curioso que a día de hoy estemos buscando agua en Marte y estemos contaminando los ríos con los vertidos químicos industriales. Entonces no tiene sentido que estemos buscando que si en Marte hay agua, por si hay vida, y aquí que tenemos la vida y tenemos el agua, la estemos contaminando y estemos contaminando todo el planeta. Es decir, no tiene sentido. La solución es tratar primero, de no contaminar, segundo, de que ese agua pueda llegar de una manera directa o indirecta, pero de buena calidad, a todo el mundo. La emergencia climática también es una de las razones que llevan a esta escasez de agua mundial, ¿no? Los cambios en el clima, las sequías recurrentes en determinadas zonas o incluso la lluvia persistente en otros lugares que no esperaban tanta lluvia y que genera precisamente catástrofes. Yo quería preguntarte si, en vuestra opinión, los refugiados climáticos empezarán a ser tratados como refugiados en algún momento, y si crees que en las próximas décadas tendremos que revisar estas condiciones de asilo y refugio para poder considerar refugiadas a las personas que se mueven por la emergencia climática. Yo considero que toda la persona que esté en un entorno hostil, tanto si es por el cambio climático, como si es por guerras, como si es por maltrato, debería de tener un tratamiento o un asilo para poder paliar de alguna manera esa deficiencia, porque indistintamente de que uno nace en un entorno, se cría en un entorno y vive en un entorno, sí que es verdad que el cambio climático ha hecho desplazarse a muchos pueblos, a otras ciudades, a otras regiones, incluso a otros países, por esa vida hostil de no tener lo básico que puede hacer el agua para plantar sus cosechas o para regar sus cosechas. Hemos preguntado a las personas participantes en el experimento si, en su opinión, la ciudadanía es consciente de estas carencias de agua y, sobre todo, si sienten que pueden hacer algo para actuar en este sentido, ¿no? Para mejorar esta situación. En tu opinión, ¿la ciudadanía es consciente de esto? Y, por otro lado, ¿puede hacer algo la ciudadanía para contribuir a mejorar esta situación? La ciudadanía en general no es consciente de ese deterioro, porque a veces se vierten al mismo fregadero y al mismo sitio aceites que sobran en la comida, se vierten ahí sin ningún control, ¿no? No es consciente de eso, y yo creo que el mayor problema está en que nunca ha tenido la necesidad de que le ha faltado el agua. Yo, por experiencia, te puedo decir que cuando regreso de Kenia o de uno de los viajes que hago para supervisar los proyectos, me siento un privilegiado. No por el dinero que pueda tener o por los bienes o por el lujo que pueda tener, sino porque llego a casa, abro el grifo y tengo agua. Y aunque es agua del ayuntamiento, agua de Aguardel o algo, sé que está tratada. Sé que está en condiciones, sé que se puede beber sin ningún peligro a coger ninguna enfermedad, que indistintamente de que uno quiera mejorar después, tenga su filtro en casa para poder filtrarla y pueda comprar agua embotellada. Indistintamente de todo eso, tenemos eso tan básico que no lo sabemos valorar, de abrir el grifo y tener agua. Cuando tú estás en una zona donde no hay agua, donde para coger agua un niño o una niña tiene que caminar 4 o 5 kilómetros con un bidón de 25 litros para llevárselo a su casa, que con eso no tienen ni para asearse, tiene que hacer a lo largo del día bastantes viajes a ese punto de agua. Y en algunos casos el punto de agua está más lejos aún. Y la tarea del día es poder ir a ese punto y traer 25 litros de agua, para darle de beber a los animales, para poder hacer un poco de comida, hervir un poco de comida o para medio asearse. Imagínate cuando llegas aquí y abres el grifo y tienes un agua apta para el consumo. Y segura, ¿no? Al final. Eso es lo máximo, eso es lo máximo. Claro. Entonces la gente no es consciente de eso, de ese bien tan al alcance de la mano. Y claro, no se preocupa de que si después contamino o no contamino, como yo sé que abro el grifo y tengo agua, a mí me da igual.
pero sí que es verdad que la ciudadanía tendría que ser consciente que entre todos, poniendo un poco de nuestra parte, que las industrias poniendo un poco de su parte, entre todos podíamos mejorar, pero hay mucho trabajo por medio, ¿eh? Qué doloroso es eso de que nos sintamos privilegiados por el hecho de tener acceso a un bien básico, a un derecho humano básico, ¿no?, como es el agua. Voy a retomar esto de Aguas de Elche y todo esto de qué pueden hacer las administraciones públicas, y me gustaría retomar este tema del agua también con los ayuntamientos y con qué se puede hacer desde las administraciones públicas para poder mejorar esto de una manera global, como derecho. Me gustaría preguntarle a Mariola Galiana, pues bueno, ¿qué pueden hacer los ayuntamientos? Mariola, desde vuestro punto de vista, en este encuentro estamos hablando de la emergencia climática y en concreto del acceso al agua, pero ¿qué se puede hacer desde los ayuntamientos para mejorar esta situación? A ver, la emergencia climática, como todos sabemos, es un problema global que para intentar paliarla o de algún modo poner remedio, ¿no?, a que no vaya tan deprisa esa emergencia climática, necesitamos la implicación tanto de organismos públicos como por supuesto también por parte de la ciudadanía. En este sentido, los ayuntamientos yo pienso que deben de implantar políticas en dos sentidos, principalmente en intentar hacer un uso eficiente de los recursos, tanto con la utilización de energías renovables, muy importante lo que comentábamos, el agua, concienciar del ahorro del agua y poner medios los ayuntamientos para que esa red que abastece haga un eficiente uso de ella. También apostar fuertemente por la energía eficiente, energías renovables, por supuesto también con el tema de recogida de residuos y también por supuesto con hacer un especial hincapié al reciclaje, también al hilo de lo que comentaba con el tema de los aceites, ya no el reciclaje común que todos conocemos del papel y demás, sino haciendo una apuesta bastante más decidida porque el agua en unos años será más caro que el oro, es decir, más preciado que el oro, porque sin ella no podemos vivir. Y yo creo que en ese sentido los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo tremendo en ir en esa línea y luego también hacer muchas campañas de divulgación, de concienciación, de sensibilización dirigidas a la ciudadanía con la parte que ellos pueden aportar para intentar, como decíamos, paliar este cambio climático, que siempre la sensibilización y la educación hacia la ciudadanía siempre responden y nos volvemos a campañas que se han hecho sobre el reciclaje y volver a insistir en el ahorro, en el consumo del agua y, por supuesto, también en el ahorro y eficiencia energética. Desde el Ayuntamiento de Elche, ¿cuáles son los compromisos en materia climática que estáis desarrollando ahora mismo? Bueno, nosotros la verdad que tenemos varios compromisos adquiridos, tanto a nivel europeo como nacionales y por supuesto locales. Estamos dentro de un pacto de alcaldes por el clima y por la energía, que aquí principalmente lo que se pretende es, como te decía, aumentar la eficiencia energética apostando siempre por las energías renovables. También queremos hacer una apuesta muy decidida en la reducción de emisiones contaminantes. Luego también estamos adheridos a la red española de Ciudades por el Clima, la cual también coordina, es una red que nos da herramientas a todos los ayuntamientos y ciudades de España para hacer una acción coordinada para así impulsar todo este tipo de, bueno, pues mitigar en la medida de nuestras posibilidades paliar ese cambio climático y esa emergencia climática que cada vez es más acuciante. Y luego, por último, también estamos adheridos a un plan de acción local que está coordinado por varias áreas que intervienen desde el ayuntamiento, en el cual estamos haciendo esa apuesta que te decía con la recogida de residuos. Actualmente también estamos en un plan de eficiencia energética, renovando por luces con menor consumo todos los edificios públicos, en calles, a través de las farolas y demás. Y luego también desde Aguas de Elche, volviendo un poco que hoy toca el tema del agua, desde Aguas de Elche la verdad que tienen
un plan estratégico de ahorro y mejora de lo que es toda la red que conlleva la ciudad. Además están muy alineados y trabajan muy alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, y la verdad que en Elche a día de hoy, si os dais una vuelta, veréis que hay muchas calles levantadas con ese objetivo, ¿no?, de cambiar todas esas tuberías para intentar ahorrar el máximo de agua posible. Y bueno, nosotros también hemos hecho una gran apuesta en el tema de la creación o incentivar, ¿no?, a la ciudadanía a que utilice cada vez más el transporte público, pero a su vez hemos dado un paso más allá, en el cual estamos paulatinamente sustituyendo los autobuses urbanos con combustible y adquiriendo otros de nueva generación que van con energía, con lo cual eso reducirá emisiones contaminantes en la ciudad exponencialmente, y a su vez también estamos trabajando en peatonalizar diversas calles, sobre todo en el entorno del centro, que es donde generalmente siempre hay más emisiones contaminantes, para incentivar que las personas o bien se desplacen al centro con estos nuevos autobuses con energía eléctrica, y por supuesto que caminen, que también es sano, y a su vez pues ayudamos también a y la verdad que estamos haciendo una apuesta muy decidida, y creo que para poder llegar a la Agenda 2030, a esa consecución a lo largo de los objetivos de desarrollo sostenible, todos los ayuntamientos a nivel europeo deben de hacer una apuesta decidida y clara para albergar en un futuro a los que vengan detrás un mundo mejor. Y hablando justamente de el mundo mejor para ese futuro, ¿cuáles son las acciones de concienciación de ciudadanía que se están haciendo al respecto de las migraciones por motivos climáticos? Bueno, desde el Ayuntamiento, y la verdad que a través de la Concejalía de Cooperación al Desarrollo y otras tantas, pero desde aquí sí que en el tema de refugiados, de inmigración, a lo largo del año hacemos diversas campañas de concienciación y sensibilización dirigida a la ciudadanía, pues para que comprendan que esos desplazamientos, esas migraciones o esos asilos, ¿no?, o refugios que solicitan a estas personas es básicamente por el cambio climático, que entiendan que ese cambio climático, si continuamos en esta trayectoria y no la mejoramos, en 2030, 2040, nosotros mismos podremos ser unos desplazados, unas personas que necesitaremos refugio en otros lugares. ¿Por qué? De hecho, nuestra zona, todos sabemos que es de por sí desértica, es una zona que cada vez tenemos menos precipitaciones de lluvia, con lo cual esto te lleva a pensar que en unos años nosotros podremos ser esos inmigrantes. Entonces, es una campaña bastante decidida para que la gente se conciencie de que esas personas son igual que nosotros, pero es que nosotros, si continuamos de este modo, podremos llegar a que también seamos personas que necesitamos refugio y demás en otros países. Pues con este mensaje de empatía me quedo. Ojalá nunca tengamos que ser ellos, y ojalá ellos y ellas nunca necesiten salir de sus países. Creo que ya no tenemos tiempo para más, se nos ha terminado el debate de hoy. Quiero dar las gracias a Carla, a Consuelo, a José y a Mariola por haber participado, y por supuesto gracias a todas y a todos por estar ahí al otro lado durante estos 6 debates de la ventanilla indiscreta. Como sabéis, este es el último de este ciclo de debates. Quería agradeceros la constancia, que nos hayáis estado viendo durante todas estas ediciones, y sobre todo emplazaros a que, si os ha gustado este debate, podáis ver en YouTube los 5 debates anteriores de la ventanilla indiscreta que están colgados en los canales de Jove Solides. Sin más, yo soy Pilar Almenar, os agradezco mucho que hayáis tenido confianza en mí y nos vemos en la próxima edición.